Creed en sus profetas. Jueves 6 de abril 2023. Job 12. Job responde a Zofar. Entonces respondió Job y dijo: Ciertamente ustedes son el pueblo, y con ustedes morirá la sabiduría. Pero yo también, como ustedes, tengo entendimiento. En nada soy inferior a ustedes. ¿Quién no sabe tales cosas? Soy alguien que para su amigo es motivo de risa, uno que clamó a Dios y se le respondió, un justo e íntegro que es motivo de risa. Según la evaluación de quien no se duele, él es una tea despreciada, pero estuvo lista para los pies que resbalan. Las moradas de los destructores prosperan, y los que provocan a Dios están seguros en aquello que la mano de Dios les ha traído. En efecto, pregunta por favor a los cuadrúpedos y te enseñarán, a las aves del cielo y te informarán, o habla a la tierra y te enseñará, y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? En sus manos está la vida de todo viviente y el hálito de todo mortal. ¿No distingue el oído las palabras y el paladar prueba la comida? En los ancianos hay sabiduría y en la mucha edad entendimiento. Con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. Si Él destruye, no será edificado de nuevo. Si Él cierra ante el hombre, no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Y si las deja ir, trastornan la tierra. Con Él están el poderío y la victoria. Suyo es el que hierra y el que hace errar. A los consejeros despoja de consejo y entontece a los jueces. Él suelta las ataduras que imponen los reyes y ata con una cuerda sus cinturas. Hace ir descalzos a los sacerdotes y arruina a los poderosos. Quita la palabra a los tenidos por fieles y a los ancianos priva de discernimiento. Derrama menosprecio sobre los nobles y afloja el cinturón de los fuertes. Descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Lleva a las naciones al apogeo y luego las destruye. Él engrandece a los pueblos y luego los abandona. Priva de reflexión a los jefes del pueblo de la tierra y les hace errar sin rumbo en el vacío. No teniendo luz, van palpando las tinieblas y los hace tambalear como borrachos. El conflicto de los siglos, capítulo 5. El lucero de la Reforma. Como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y enojoso. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera. Otros compraban solamente una porción. En muchos casos, se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Como el sagrado libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de estos, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del Reformador, y con tan buen éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. La aparición de las Santas Escrituras llenó de profundo desaliento a las autoridades de la Iglesia. Estas tenían que hacer frente ahora a un agente más poderoso que Wycliffe, una fuerza contra la cual todas sus armas servían de poco. No había ley en aquel tiempo que prohibiese en Inglaterra la lectura de la Biblia, porque jamás se había hecho una versión en el idioma del pueblo. Tales leyes se dictaron poco después y fueron puestas en vigor del modo más riguroso, pero entre tanto y a pesar de los esfuerzos del clero, hubo oportunidad para que la palabra de Dios circulara por algún tiempo. Nuevamente los caudillos papales quisieron imponer silencio al reformador. Le citaron ante 3 tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Primero, un sínodo de obispos declaró que sus escritos eran heréticos y, logrando atraer a sus miras al joven rey Ricardo II, obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuviesen las doctrinas condenadas. Wycliffe apeló de esta sentencia del sínodo al Parlamento. Sin temor alguno demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la Iglesia. Con notable don de persuasión describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal, y sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos y partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder, y se esperaba confiadamente que el mismo reformador
al llegar a la vejez y verse solo y sin amigos, se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y de la mitra. Mas en vez de esto, los papistas se vieron derrotados. Entusiasmado por las elocuentes interpelaciones de Wycliffe, el Parlamento revocó el edicto de persecución y el reformador se vio nuevamente libre. Por tercera vez le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. En esta Corte Suprema no podía haber favoritismo para la herejía. En ella debía asegurarse el triunfo para Roma y ponerse fin a la obra del reformador. Así pensaban los papistas. Si lograban su intento, Wycliffe se vería obligado a abjurar sus doctrinas o de lo contrario no saldría del tribunal más que para ser quemado. Empero Wycliffe no se retractó, ni quiso disimular nada. Sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores. Olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión, emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuviera fuerzas suficientes para abandonar el lugar. Las palabras del reformador eran como flechas de la aljaba de Dios, que penetraban y herían sus corazones. El cargo de herejía que pesaba sobre él, Wycliffe lo lanzó contra ellos con poder irresistible. Los interpeló por el atrevimiento con que extendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. ¿Con quién pensáis que estáis contendiendo?, dijo al concluir. ¿Con un anciano que está ya al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Y diciendo esto se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentara detenerlo. La obra de Wycliffe quedaba casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido por tanto tiempo iba pronto a caer de sus manos, pero era necesario que diese un testimonio más en favor del Evangelio. La verdad debía ser proclamada desde la misma fortaleza del imperio del error. Fue emplazado Wycliffe a presentarse ante el tribunal papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos. Por cierto que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que le amenazaba, y sin embargo, hubiera asistido a la cita si no se le hubiese impedido un ataque de parálisis que le dejó imposibilitado para hacer el viaje. Pero si su voz no se había de oír en Roma, podía hablar por carta y resolvió hacerlo. Desde su rectoría el reformador escribió al Papa una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuoso y espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. En verdad me regocijo, decía, en hacer notoria y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, y especialmente ante el obispo de Roma, quien, como supongo que ha de ser persona honrada y de buena fe, no se negará a confirmar gustoso esta mi fe, o la corregirá si acaso la encuentra errada.